Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos aquí hoy, espero que se encuentren de maravilla y listos para sumergirse en una historia que, créanme, los dejará boquiabiertos. Hoy vamos a desvelar los detalles de un episodio que ha causado revuelo, una anécdota que involucra a una de las estrellas más queridas de Turquía, Hande Erçel. Si han leído bien el título, y no se lo van a querer perder. La talentosa Hande Erçel ha decidido compartir con el público un momento bastante delicado de su vida, un incidente que ocurrió en un barco y que la dejó sintiéndose, engañada. Queremos explorar a fondo qué sucedió, cómo se sintió ella, y qué lecciones podemos aprender de esta experiencia. Pero antes de adentrarnos en los pormenores de esta historia, si eres nuevo por aquí, te doy la más cordial bienvenida. Te invito a que formes parte de nuestra creciente comunidad, a que te suscribas a nuestro canal haciendo clic en ese botón rojo de ahí abajo. No solo te mantendrás al día con todas nuestras novedades, sino que también apoyarás enormemente nuestro trabajo. Y si ya eres parte de esta familia, gracias por estar siempre ahí. Tu apoyo es lo que nos motiva a seguir creando contenido de calidad para todos ustedes. Ahora sí, prepárense, pónganse cómodos, porque vamos a desgranar esta sorprendente confesión de Hande Erçel. La noticia ha corrido como pólvora por las redes sociales y los portales de noticias del corazón. Hande Erçel, conocida por su belleza, su talento actoral y su carisma arrollador, ha abierto una ventana a un episodio de su vida que, según sus propias palabras, la hizo sentir completamente engañada. La situación, tal como se ha descrito, tuvo lugar durante una travesía en barco. No estamos hablando de un simple paseo recreativo, sino de un contexto que, al parecer, prometía algo muy diferente a lo que finalmente resultó ser. Y es aquí donde reside el misterio y la intriga que queremos desvelar hoy. ¿Qué tipo de barco era? ¿Quiénes estaban involucrados? ¿Y cuál fue la naturaleza exacta del engaño? Según lo que se ha filtrado y comentado, Hande se encontraba en un viaje que en principio se presentó como una oportunidad emocionante, tal vez una colaboración profesional, un evento especial o incluso un retiro personal con cierto propósito. Sin embargo, la realidad distó mucho de las expectativas. El punto clave es la sensación de haber sido manipulada o traicionada, de haber confiado en alguien o en una situación que resultó no ser lo que aparentaba. Imaginen la decepción, la sorpresa y la frustración de una persona pública como Hande, que generalmente proyecta una imagen de seguridad y control, encontrándose en una situación donde se siente vulnerable y engañada. Es importante recalcar que, si bien los detalles precisos pueden ser escasos y sujetos a interpretación, la propia declaración de Hande Erçel sobre sentirse engañada es el foco principal. Esto nos lleva a pensar en diferentes escenarios posibles. Podría tratarse de un engaño relacionado con un acuerdo laboral que no se cumplió, promesas incumplidas de un proyecto, o incluso de carácter personal, donde las intenciones de alguien no eran las que decían ser. Las redes sociales y los fans han especulado mucho, creando un sinfín de teorías, algunas más plausibles que otras. Pero nuestro objetivo aquí no es alimentar rumores infundados, sino analizar lo que se ha compartido y extraer las posibles lecciones que podemos aprender. El mundo del espectáculo, como bien sabemos, a menudo está plagado de oportunidades y de personas con intenciones diversas. No todo lo que brilla es oro, y es una lección que incluso las figuras más famosas deben aprender, o en este caso, han aprendido de primera mano. Hande Erçel, con su trayectoria impecable y su imagen positiva, se convierte en un ejemplo de cómo nadie está exento de pasar por situaciones difíciles. Verla compartir esta experiencia nos humaniza y nos recuerda que, detrás de las cámaras y de los reflectores, hay personas con emociones y experiencias que a veces son dolorosas. Detengámonos a pensar en las implicaciones de sentirse engañado. No se trata solo de una mentira, sino de una ruptura de confianza. Cuando confiamos en alguien, ya sea un amigo, un colega, o incluso una institución, esperamos honestidad y transparencia. Ser engañado puede generar sentimientos de rabia, tristeza e inseguridad. Puede hacer que una persona se cuestione sus juicios y su capacidad para leer a los demás. En el caso de Hande, siendo una figura pública, esto se magnifica, ya que cualquier movimiento o declaración es analizado por millones. La forma en que Hande ha elegido compartir esto, aparentemente, es a través de declaraciones o entrevistas donde ha hecho mención a este incidente en el barco. La manera en que lo ha narrado, si ha sido con un tono de resentimiento, de resignación, o de aprendizaje, también nos dice mucho sobre su personalidad y su proceso de superación.
A menudo las personalidades públicas deciden compartir sus experiencias negativas para conectar con su audiencia a un nivel más profundo, para mostrar que también enfrentan adversidades y que, lo más importante, saben cómo salir adelante. Esto puede ser una fuente de inspiración para muchas personas que atraviesan situaciones similares. Entonces, ¿qué tipo de engaño podría haber sido? Si pensamos en un viaje en barco, las posibilidades son muchas. Podría haber sido un viaje organizado por una empresa de eventos que prometía una experiencia exclusiva, y resultó ser algo mucho más comercial y menos lujoso de lo anunciado. O quizás se trataba de una invitación personal de alguien que tenía motivos ocultos, que quería usar su imagen o su presencia para algún fin específico, y una vez logrado, la desechó. Otra posibilidad es que se tratara de un engaño financiero, donde se le prometieron beneficios económicos que nunca se materializaron. O incluso algo más sutil, relacionado con un acuerdo de confidencialidad o de colaboración que fue roto unilateralmente. Es crucial recordar que sin tener acceso directo a la entrevista o declaración completa de Anne, gran parte de lo que discutimos son interpretaciones basadas en la información disponible. Sin embargo, el hecho de que ella misma, una persona con una imagen pública tan cuidada, haya decidido hablar sobre esto, le otorga una credibilidad innegable. Nos invita a reflexionar sobre la importancia de la transparencia y la honestidad en todas nuestras interacciones, independientemente de quiénes seamos o cuál sea nuestra posición. Imaginen el escenario, un barco, tal vez en un lugar idílico, el mar, el sol. Un ambiente que a priori inspira confianza y relajación. Y en medio de ese entorno, se desvela una realidad que contrasta fuertemente con las apariencias. Es como una película de drama, donde los giros inesperados cambian el rumbo de la historia. La sorpresa y la decepción debieron ser mayúsculas. ¿Qué podemos aprender de esto como espectadores? Varias cosas. Primero, la importancia de la diligencia debida. Cuando se nos presentan oportunidades, especialmente aquellas que parecen demasiado buenas para ser verdad, es fundamental investigar, hacer preguntas y no dejarnos llevar únicamente por la emoción o la reputación de quien nos la ofrece. Segundo, la necesidad de establecer límites claros y tener contratos o acuerdos bien definidos, incluso en contextos aparentemente informales. Esto es especialmente relevante en el mundo del entretenimiento y de los negocios, donde los malentendidos pueden generar problemas mayores. Tercero, y quizás lo más importante, es la resiliencia. Anne Derzel, al compartir esta historia, no solo expone su vulnerabilidad, sino también su fortaleza. El hecho de que pueda hablar de ello, y que no la haya paralizado, demuestra una gran capacidad para superar los obstáculos. Nos enseña que incluso después de ser engañados, tenemos la opción de aprender de la experiencia, de fortalecernos y de seguir adelante. Las redes sociales, como siempre, reaccionan de mil maneras. Algunos defienden a Anne apasionadamente, otros especulan sobre quién podría ser el responsable del engaño, y algunos, lamentablemente, aprovechan para criticar o desestimar su experiencia. Es importante recordar que detrás de cada figura pública hay una persona real con sentimientos. Y cuando alguien se atreve a compartir una experiencia negativa, lo mínimo que podemos hacer es escuchar con empatía y respeto. La mención específica de en un barco es un detalle intrigante. ¿Podría ser que el entorno del barco de alguna manera facilitara el engaño? Quizás la distancia, la sensación de aislamiento, o la propia naturaleza del evento programado en el barco crearon las condiciones perfectas para que esto sucediera. O tal vez simplemente es el escenario donde se desarrolló la historia, sin que tenga un significado intrínseco más allá de ser el telón de fondo. Este tipo de confesiones también nos hacen pensar en la naturaleza humana. No todos tienen buenas intenciones y a veces, las personas recurren a la manipulación o al engaño para lograr sus propios fines. Es una triste realidad, pero una que debemos reconocer. Y para figuras públicas como Anne, que están constantemente bajo el escrutinio público, estas experiencias pueden ser particularmente desafiantes. La pregunta que muchos se hacen es, ¿qué hará Anne al respecto? ¿Ha tomado alguna acción legal? ¿Ha cortado lazos con las personas involucradas? ¿Cómo está gestionando emocionalmente esta situación? Estas son las preguntas que a menudo quedan en el aire después de este tipo de revelaciones. Y es natural que la curiosidad nos impulse a querer saber más. Lo que sí podemos inferir es que esta experiencia, por dolorosa que haya sido, probablemente ha servido como un valioso aprendizaje para Anne.
Podría haber aprendido a ser más selectiva con las oportunidades que acepta, a confiar más en su instinto. Y a rodearse de un equipo de confianza que la asesore adecuadamente. En el mundo del entretenimiento, donde las promesas y los acuerdos pueden ser complejos, contar con un buen equipo es fundamental para evitar este tipo de situaciones. Finalmente, el hecho de que Andercel haya decidido hablar sobre esto en lugar de guardarlo en secreto, es un acto de valentía. Nos invita a reflexionar sobre la importancia de la comunicación honesta, incluso cuando se trata de experiencias negativas. Al compartir su historia, no solo se desahoga, sino que también abre un diálogo que puede beneficiar a otros. Nos recuerda que todos podemos ser víctimas de engaños en algún momento de nuestras vidas, pero también que tenemos el poder de recuperarnos y de aprender. En resumen, la sorprendente confesión de Andercel sobre haber sido engañada en un barco nos deja pensando. Nos muestra la complejidad del mundo del espectáculo, la importancia de la confianza y la transparencia, y la resiliencia del espíritu humano. Aunque los detalles específicos del engaño pueden no ser completamente públicos, la lección sobre la cautela, la diligencia y la fortaleza ante la adversidad es universal. Ande, al compartir su experiencia, nos ofrece una ventana a su humanidad y nos inspira a reflexionar sobre nuestras propias vidas y las personas con las que nos relacionamos. Y hasta aquí, mis queridos amigos, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos explorado la sorprendente historia de Andercel y cómo se sintió engañada en un barco. Espero que esta discusión les haya parecido intrigante e informativa y, sobre todo, que les haya dejado pensando en las lecciones que podemos extraer de estas experiencias. Recuerden, la vida nos presenta desafíos, pero es nuestra actitud ante ellos lo que define nuestro camino. Quiero agradecerles enormemente por haberse quedado conmigo hasta el final. Su tiempo y su atención significan muchísimo para mí y para todo el equipo detrás de este canal. Si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante, por favor, no olviden dejarme un like. Su pulgar hacia arriba es una gran motivación para seguir creando contenido. Y si tienen alguna opinión, alguna reflexión sobre lo que hemos discutido, o si quieren compartir alguna experiencia similar, no duden en dejarla en la sección de comentarios. Me encanta leer sus mensajes y responder a sus preguntas. Su participación enriquece nuestra comunidad. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, los invito una vez más a que se suscriban a nuestro canal. Únanse a esta familia, activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún vídeo nuevo. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que crean que puedan disfrutar de esta historia. Juntos podemos seguir creciendo y aprendiendo. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.